Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Habéis oído hablar de mi conducta pasada en el judaísmo, con qué saña perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba, y me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los gentiles, enseguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén a ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a Damasco. Más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y me quedé 15 días con él, pero no vi a ningún otro apóstol, excepto a Santiago, el pariente del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo. Fui después a Siria y a Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído decir que el antiguo perseguidor predicaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y alababan a Dios por causa mía. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Guíame, Señor, por el camino eterno. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Guíame, Señor, por el camino eterno. Tú has creado mis entrañas. Me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras. Guíame, Señor, por el camino eterno. Conocías hasta el fondo de mi alma, no desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Guíame, Señor, por el camino eterno. Nuestra vida es un don que viene de Dios, pero debemos revisar si Él tiene el primer lugar. Y buscamos ese amor, esa paz, ese sentido de vida, o al contrario, las seducciones del mundo, cómo el diablo viene a engañar, a destruir, y se toma decisiones libertinas, a la ligera, sin responsabilidad. Debemos contestarnos nosotros. Y qué importante es tener a Dios, porque Él le da el sentido a nuestra vida. Disfrutemos y escuchemos con mucha atención este Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Yendo Dios de camino, entró en un pueblo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Mientras Marta estaba atareada en muchos quehaceres, al fin se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Le respondió el Señor: Marta, Marta, te preocupas y te agitas con muchas cosas, y hay necesidad de pocas, o mejor, de una sola. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta santa palabra, esta exhortación que el Señor nos hará, que nuestra vida viene de Él, y que llevemos la paz, la alegría, el gozo, no el agite, la desesperación, sino hacer las cosas bien para dar gloria a Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María con todos los santos y ángeles de Dios. Amén.
Mis queridos hermanos y hermanas, miraremos a través de esta palabra algo interesante que el Señor irá en camino. Entrará a un pueblo, Betania, y una mujer llamada Marta le recibirá en su casa. Ella tendrá una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Sabemos que cuando viene una visita, pues toda nuestra atención está hacia esa persona, a atender esa visita. Vemos que Marta no. Marta está pensando en las tantas tareas que tiene, que no escucha la palabra del Señor. Pero ella se parará diciéndole al Señor, sabiendo que el Señor nada tiene que ver ahí, porque ella le dice que por favor le diga a su hermana que le ayude. ¿No te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile que me ayude. Y es ahí donde el Señor tocará el corazón de Marta, diciéndole, Marta, Marta, te preocupas y te agitas con muchas cosas, y hay necesidad de pocas o mejor, de una sola. Y en ese caso, su hermana María ha elegido la mejor parte que no se le dará quitada. Entonces, mis hermanos, tenemos que darnos cuenta que debemos acercarnos al Señor. Todos nuestros proyectos, nuestra vida en Él. Es así como debemos comprender que todos nuestros proyectos deben estar en Dios, a través de la oración, de la palabra, de poder ser guiados a la luz del Espíritu Santo para comprender ese llamado especial que Dios hace a cada uno de nosotros. María escogió la mejor parte porque ha escuchado del Señor. Pero Marta tiene tantas tareas que no se da cuenta que sí, es responsable, bien, pero está agitada, desesperada, y lo que hace es intranquilizarla. Sí, sabemos que la responsabilidad es bien importante, pero las cosas hay que hacerlas bien, con amor, con dedicación, con entrega, pero sin descuidar la parte espiritual. Es lo que está pasando en el mundo moderno de hoy. A veces tanto trabajo, claro, el trabajo es bueno porque el que no trabaje no coma, dice la misma palabra. Pero sí, qué importante es que todos nuestros proyectos estén en Dios, que primero nos entregamos a través de la oración, y la oración nos lleva a tener esa paz, esa sabiduría y poder desempeñar ese buen trabajo. Pero si nos desesperamos, reprochamos a los demás, señalamos, buscamos el pleito, el conflicto, el desánimo, pues uno como ser humano se va a cansar. Pero si entregamos nuestro día en el Señor, pues, ¿qué va a pasar? Cosas grandes y maravillosas, bendiciones. Y si se presenta una dificultad, pues saber esperar en Dios, porque Él nos ayudará a resolver esa dificultad, ese problema. Y veremos bendiciones, generosidad de Dios para nuestras vidas. Entonces, qué importante es tener una buena actitud de alegría, de optimismo, de fe, de dar gracias a Dios por el trabajo. También mirar si en nuestra vida cómo estamos. Y si de pronto las cosas no están bien, pues revisar qué es lo que está fallando. Porque si uno se agita, si uno se desespera, pues vienen estas enfermedades como los infartos, las parálisis, las trombosis, etc. Infinidad de enfermedades. Pero si vemos la vida a la manera de Cristo, a la manera del Maestro, nuestra vida comenzará a tener ese rumbo de Dios, esa presencia de Dios en nuestras vidas, que nos permite ver grandes regalos de eso. Ahora nos unimos a través de la oración para ser hombres y mujeres de paz, para hacer las cosas bien, para orar y tener ese buen desempeño en nuestras vidas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tantas bendiciones que nos da. Has enviado a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador,
Nos haces comprender tus palabras que son espíritu y vida. Que es cierto que tenemos responsabilidades, pero que debemos siempre orar para que sea la obra de Dios que nos acompañe y podamos trabajar juntos a través del amor de Dios. No nos dejemos agotar por nuestras propias fuerzas. Busquemos al Señor y Él nos ayudará para ver tantos regalos, bendiciones. Que lo imposible se hace posible. Que podamos ser esos instrumentos del amor de Dios. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Qué bonito es comprender los regalos del amor de Dios, de tener fe, de confiar. Y cuando se presenten dificultades, orar con fe. Entregar ese problema para que la obra de Dios se haga de una forma maravillosa. Por eso, a través de este texto de Romanos capítulo 15, verso 3, que Dios da la esperanza a los que llena de gozo y paz, a ustedes que creen en Él. Por eso, estamos en Él. Es una experiencia maravillosa, una experiencia de amor, para ver grandes bendiciones que acontecen en la humanidad. Sí, en todos y cada uno de nosotros, para dar testimonio de sus maravillas. Regalo de Dios para la humanidad. Bendiciones del cielo. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.